Bueno, entonces como les decía, la vegetación va a influir en la humedad y en la temperatura del ecosistema, ¿ya? Y nosotros, dándole vuelta un poco, ¿cierto?, a la importancia del tema, ¿cierto? Eh, es como se hace un llamado, ¿cierto?, a la relación importante que existe entre los bosques y el agua, ¿cierto? Entendiendo esa relación, vamos a poder generar prácticas, proyectos y políticas públicas que tendientes a la recuperación de los ciclos del agua, pero no se puede hacer nada si no es a través de mantener sanos los ecosistemas, los parches vegetacionales principalmente, ¿cierto? Como dice aquí la misma FAO, ¿cierto? Los bosques son clave para la, eh, como la traducción de supply, para el abastecimiento, ¿cierto? De agua de alta calidad, ¿cierto? Eh, También se habla sobre las tres sorprendentes formas en las cuales el agua depende de los bosques sanos, ¿cierto? Si no tenemos bosques sanos, no podemos pensar o no podemos esperar tener un ciclo del agua eh, que sea adecuado, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el territorio frente a los llamados del mundo de los expertos o de la FAO? Nada, aquí en Chile siempre lamentablemente tenemos ejemplos de lo que no hay que hacer, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan que acá vino el Discovery Channel a hacer un documental del puente ese que hicieron en Valdivia, ¿cierto? Es porque vienen a buscar esos ejemplos de las cosas que no se deben hacer acá en este país. Y nada, resulta que midieron, ¿cierto?, el efecto de las talas ilegales, solamente, pues, imagínense si hubieran cuantificado las otras talas que lamentablemente consideran legales, pero solo en las ilegales ya son 10.000 hectáreas de bosque nativo chileno en 6 años. Imagínense, esto es lo que está fuera de control, ¿cierto? Esto es lo que está completamente fuera de lo que se pueda fiscalizar siquiera. Imagínense lo que es legal, ¿ya?, en un país donde el modelo es extractivista. Y solo en 2019 ya las cortas iban en 1.359 hectáreas, imagínense. En las regiones de los lagos, Ñuble y el Maule. O sea, eh, este tema es bien interesante, ¿cierto? Porque la BBC sacó un pequeño documental que se llamaba Los ríos invisibles del Amazonas, ¿ya? Y resulta que voy a ver si todavía está disponible. Eh, Resulta que cuando aquí estábamos con el problema de no es saqueo, no es sequía, yo me puse a buscar información de estos temas. Pueden ver la fecha ahí, ¿cierto? Desde el 21 de noviembre del 2019. Y quise ver este video, ¿cierto? Y me apareció eso, que este contenido no está disponible en mi locación. A ver qué pasa, ¿cierto? A ver, yo soy chileno, ¿por qué no lo puedo ver? Y resulta que todavía no lo puedo. No ¿Ah? tiene, no tiene ay, ¿cómo se llaman? Extensiones de Google para cambiar la IP. Y no sé, ahí ya tendría que para otra cosa. Pero mira, aquí estoy en la misma página, ¿cierto? Y ya no me aparece eso, pero tampoco me aparece el video que estaba para ver, ¿cierto?
Es una investigación muy interesante, es una película, ¿cierto? De este doctor donde habla de los ríos del cielo y su importancia eh, para los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Pero como les contaba, por alguna razón, esto no se podía ver en Chile en ese entonces y como pueden ver ahora, ni siquiera está disponible ya el video, ¿cierto? A mí me llamó la atención, yo igual soy medio conspiranoico para esas cosas, o sea, como justo en Chile, que el tema es muy importante, ¿cierto? No vamos a poder ver este video. Da para pensar. Pero yo como siempre soy porfiado, ¿cierto? Me puse a buscar y encontré lo mismo, pero explicado de otra forma, por otro lugar, ¿ya? Se los voy a compartir igual para que lo vean. Esto es muy interesante. Déjenme que... Thank you to 23andMe for supporting PBS Digital Studios. The Amazon rainforest covers 40% of South America, contains nearly 400 billion trees, and creates 1/5 of our planet's oxygen. The river basin feeding the mighty Amazon carries 1/5 of Earth's river water into the Atlantic Ocean every day. This water adds enough mass to the continent that it distorts the gravitational field over South America. But the river at the center of this is not the biggest river on Earth. There's one that's even bigger, but it's invisible, flying around in the sky. I promise I haven't lost my mind. Hey smart people, Joe here. You can get a clear view of the Amazon basin on Google Earth, but you'd almost never get a clear view if you were actually in space. Compared to other parts of Earth, it's almost always obscured by clouds. And that's thanks to 400 billion geysers shooting water into the sky. Not geysers like those. Trees. When pores on leaves open up during photosynthesis, plants also lose a lot of water. Like what happens when you suck on a straw. This evaporation pulls water from the roots to the tops of trees up to 60 meters off the ground. A large tree in the Amazon can release 1,000 liters of water into the atmosphere every day. Altogether, trees in the Amazon basin release 20 billion tons of water, or 20 trillion liters each day. It's enough to fill 8 million Olympic swimming pools, which I'm pretty sure you can't really picture, but it's true. Boiling that amount of water would require the energy from more than 30,000 hydroelectric power plants like China's Three Gorges Dam, the largest in the world. But trees, they do it all with the power of the sun. This living water pump creates a river in the sky above the Amazon, stretching from the ocean to the Andes, that moves even more water than the Amazon River itself. And the rain this sky river creates is the reason the world's largest rainforest even exists. But it takes more than water in the air to make rain. Even in the driest places on Earth, a cubic meter of air contains 1 billion water molecules. But H2O can't form droplets on its own, ever. Much like the plants they nourish, raindrops grow from seeds. At the heart of every raindrop is a tiny impurity, anything from specks of dust to salt, pollen, even chemicals. Rain seeds give water molecules something to cling to so they can grow into droplets. Trillions of these droplets make up every cloud we see, and when they eventually get big enough and heavy enough, they fall. So that's rain. It's water collecting on little islands of floating sky junk and pixie dust. But why do some places get so much rain and others get so little? Because not every place on Earth has the same type or the same number of rain seeds in the sky. And that takes us back to the Amazon and all that green stuff. 95% of the Amazon's rain seeds are made by the trees and plants that live there. Along with water vapor, trees in the Amazon release chemicals that act as super sticky H2O magnets. These biogenic, volatile organic compounds are how the forest makes its own rain. The air over the Amazon contains just 300 particles per cubic centimeter, making it some of the cleanest air on Earth. It's likely that a couple hundred years ago, before the Industrial Revolution, most of Earth's air was that clean. But these days, thanks to pollution, even our cleanest air elsewhere has 2,000 particles per cubic centimeter. And while you might think more particles equals more rain, that extra stuff in the sky spreads the same amount of water across more seeds. And smaller droplets means fewer fall as rain.
If you live in the US, whether it's in Big Sky, Montana or crowded LA, there's probably less rain now than there was a few hundred years ago, just because of that extra stuff in the air. What's super cool is when trees need rain, they release different amounts of these rain-attracting chemicals, seeding more of their own clouds and rain. As the water released by the trees condenses into clouds, it lowers nearby air pressure. This creates the winds that drive this river in the sky from the Atlantic all the way to the Andes. Without the Amazon's trees and this continent-wide rain cloud conveyor belt, areas like this would probably be desert, like other regions at the same latitude. In school, we learn that rain falls on land, makes its way to the ocean, evaporates, moves inland, and falls again. But we never hear about this green ocean, the Amazon, filled with living geysers. Trees around the globe act like great green pumps responsible for 90% of the water that reaches the atmosphere over the continents. We don't usually think of weather as a living system, but these hundreds of billions of trees in the Amazon and elsewhere are an invisible process more powerful than human engineers could ever design. Yet it's built all the same by the hands of time and evolution, harnessing the sun not only to give animals air to breathe, but to move the element that makes life itself possible. The Amazon rainforest is often called the lungs of the planet, but it feels a little more like the heart. Stay curious. A big thanks to 23andMe. Bueno, como pudieron ver, sí, es impresionante. Yo lo vi con el profesor Mundaka esto una vez y quedamos impresionados ya. Porque esto es nuevo también para nosotros, para todos. Es un nuevo cambio en el paradigma de la concepción de el agua atmosférica, ¿cierto? Y comprender entonces cómo los ecosistemas, ¿cierto? Son estos complejos vivientes y mágicos, ¿cierto? ¿Cómo puede ser posible que estas cosas estén así de entrelazadas? ¿Ya? A mí me llaman mucho la atención estos aspectos, ¿cierto? Pero también me llama la atención eso, fíjense, si alguien puede ver ese documental de la BBC de los ríos invisibles, vimos algo parecido, pero no vimos el documental en sí. Estaría re bueno, ¿cierto? Pero como les cuento, cuando yo intenté verlo acá en Chile, estaba censurado y a mí me parece terrible que así sea, ¿cierto? ¿Cómo puede ser posible que estén censuradas estas cosas, ¿cierto? Estas cosas que son tan importantes de entender, ¿cierto? Son imprescindibles de entender, ¿cierto? Más en un país como el nuestro, ¿cierto? Considerando la crisis que estamos viviendo. Bueno, ¿qué pasa, cierto? Yo les decía que vivimos en un sistema que está basado, ¿cierto?, en el 10% de agua, del agua azul, ¿cierto?, que del agua total sería mucho menos, ¿cierto? Y en base a esa agua superficial, a los ríos y canales que existen, nosotros tenemos todo nuestro sistema productivo, ¿cierto? El agua que llega es la que llega por los canales, la que baja por los ríos, y no se asume otra forma de agua, ¿cierto? Hay otros lugares del mundo donde ya se está cosechando el agua de la atmósfera, ¿cierto? A través de distintos dispositivos, ¿cierto? Mallas, también hay unas mangueras, ¿cierto? Con agua más fría, ¿cierto? La diferencia entre agua fría y el ambiente tibio va a generar condensación de esa agua y esa agua puede bajar y la pueden utilizar, ¿cierto? Eso se hace ya. No es algo que sea muy tecnológico, es bastante activa esa tecnología. Pero es porque simplemente no tenemos aún abierta nuestra cabeza, ¿cierto? Para entender otras formas de poder obtener esta agua atmosférica o de aumentar, ¿cierto?, el agua azul, sino que simplemente nos basamos en el 10% del agua azul que tenemos disponible y en eso nos hemos basado siempre. Tenemos que darnos cuenta que igual en Chile los ecosistemas son demasiado generosos, ¿cierto? Si con ese poco de agua hemos podido construir una matriz productiva energética
tan importante, ¿cierto? ¿Te imaginan cómo sería si pudiéramos visualizar las posibilidades de extraer agua de la atmósfera de otra forma, ¿cierto? Con otras tecnologías. De hecho, ya se está vendiendo unos sistemas de agua purificada que toman agua del aire. Ya los venden acá en Chile, incluso ya entre 800 y 1.200.000 vale el de 800.000 pesos vale el que te produce 20 litros al día. Después hay otro de 1.000.000 que produce 50 litros al día y otro de 1.200.000 que te produce hasta 100 litros al día. Pero gastan mucha energía, ese es el tema. Se requiere un montón de energía eléctrica para echar a andar eso. Igual, si ustedes ponen energía fotovoltaica, de eso es mucho más eficiente obtener agua purificada desde la atmósfera, ¿cierto? Pero como les digo, no es nada nuevo. El problema de esto es que a nosotros se nos ha llenado con propaganda de que una de las formas más eficientes o de las mejores formas para solucionar el problema hídrico es justamente poner represas, ¿cierto? O poner tranques, ¿ya? Y resulta que eso no necesariamente es la mejor solución. Nosotros vimos que la solución va por aumentar el agua azul, no por acumular la poca agua azul que queda, ¿cierto? Porque ya sabemos que va a haber cada vez menos agua azul a medida que vayamos transformando los ecosistemas, ¿cierto? Que vayamos disminuyendo la diversidad y la cobertura vegetal. Entonces, eh, sí, estaría bueno, o sea, ahí ustedes, bueno, ahora me acabo de salir del tema para responderle a Nicolás, que me está hablando aquí en el chat. Efectivamente, mira, hay gente que sabe mucho del tema informático. Yo te rogaría, si tú eres de esas personas que sabe más del tema y pudieras, ¿cierto? Yo les voy a dejar esta clase, ¿cierto? Van a tener las diapositivas y todo, entonces ahí aparece la página web, la pueden buscar y si alguien puede bajar ese documental y compartirlo con todos, sería un lujo, ¿ya? Eh, Porque es lamentable que tengamos que recurrir, ¿cierto?, al pirateo para poder obtener eso. Y yo sé que Chile somos campeones en eso, ¿cierto? Entonces estaría súper bueno si alguien puede usar un VPN o utilizar un Tor Project, ¿cierto? Hacer alguna conexión por capas, ¿cierto? Y tener una IP de Holanda, ¿cierto? Y tal vez lo va a poder descargar. Pero yo cuando lo intenté no hice esas cosas, ¿cierto? Solo lo intenté a través de la conexión normal, me daba ese error. Así que yo les ruego, ¿ya? Si alguno de ustedes que sepa más de informática puede obtener ese documental y lo puede compartir con todos, yo se lo agradecería mucho porque desde que salió que quiero verlo, ¿cierto? Y no he podido verlo y me parece que es importantísimo que nosotros, al menos acá en Chile, lo veamos. Bueno, como seguía comentándoles lo que les decía recién, sigue la propaganda diciéndonos que la mejor forma es seguir eh, acumulando agua en tranques, ¿ya? Y resulta que estas son las fallas que han tenido en el tiempo los distintos tranques en el mundo, ¿cierto? Hay un estudio de Liu y colaboradores de 2019 que cuantificó cómo, de hecho, en la década del 2010 al 2019 ya hay 45 fallas en las represas, ya, o sea, estamos hablando de en el mundo, ¿cierto? Considerando que en Chile siempre las cosas se hacen peor que el promedio mundial, ¿cierto? Acá tenemos un país sísmico, ¿cierto? O sea, no es llegar y poner, claro, sí, tal cual lo dice Camila, la mejor solución es plantar árboles, pero como les digo, la propaganda nos está diciendo que tenemos que hacer inversión en infraestructura para poner más o menos represas. Quieren poner represas en todos lados, ¿cierto? Para mejorar el problema hídrico, sin entender que no es una de las mejores soluciones para Chile, considerando esto, ¿cierto? Que en el tiempo han fallado un montón, ¿cierto? Porque siempre te dicen, a ver, antes fallaban, pero ahora hay mejor tecnología y todo. Mentira.
En los 60 se cayeron 56 y en los 2010, que se supone que hay 50 años más de tecnología, se siguen cayendo 45, ¿cierto? Entonces, a ver, es la... Profe está muteado. Profe, se silenció, parece. Se le cayó el net, parece. Ah, no, me había silenciado, pero no sé cuánto. No parece que alguien me muteó, ¿ah? Me lo han hecho antes, pero bueno. Debe ser cuando me pongo a hablar mucha tontera. Pero no sé hasta dónde quede. Alguien que me diga. Hasta donde cambió la diapo, profe. Ah. Dijo a ver y se le cortó. Ah, ya, buenísimo. Bueno, venía hablando de eso, de que, o sea, me escucharon recién, ¿cierto? Que los... Ah, por eso ya sé que apreté. En el 2010 se siguen cayendo 45 represas, generaron problemas, ¿cierto? A diferencia de los 60, que cayeron 56. Pero que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, que ellos se creen América, ya van más de 90 y tantas fallas, bueno, hasta antes del 2000 y del 2000 al 2018 van poco más de 10. Pero considerando todas las represas que tienen allá en Estados Unidos, imagínense Chile. Chile estamos segundo en las fallas y ni siquiera tenemos demasiados, ¿cierto? De los pocos que tenemos, un montón fallan. Imagínense que fallan 10 de cuántos que tenemos, ¿ya? No tengo ese dato, esto estaría bueno, pero estoy seguro que tenemos mucho menos que en Estados Unidos. De hecho, estoy seguro que tenemos mucho menos que en Canadá también. Pero sin embargo, nosotros somos el segundo país donde hay más fallas en el mundo de represas. Entonces, ¿cómo nos van a venir a poner represas? Acá tengo otro videito para mostrarles. My name is Arturo Vittori, and I'm an architect designer. Over the last 3 years, we have been working on a project called Warka Water. Warka Water is a philosophy that is looking at the environment and different possibilities to collect and harvest water in a sustainable way. The idea of the project came out from visiting a small village called Dorzen in Ethiopia and realizing these incredible issues, seeing children and women walking for kilometers and kilometers every day in order to bring some water home. Warka Water is represented now by a tower that is going up to the sky to collect moisture from the air and to bring it down by gravity to the people. We have a holding structure, which is made, in this case, out of bamboo. There is an inner mesh that is harvesting and collecting the water by condensation. And then there is a big funnel, and then a reservoir that is containing the water. Each tower is capable to provide the community
with 100 liters of water every day, and this water is potable. The idea is to have a structure that's simple to construct on site. The entire tower is very light. It's almost 80 kilograms and it's 12 meters high. So that was the big challenge, how to make it possible to build without scaffolding, without machinery, only by constructing by hand. But in order to achieve this, the real technology and difficulty has been in the design part. So for me, the cutting edge technology in the project is in the software. The design is basically parametric. Once we have designed the shape, we can improve it, implement it very easily without redesigning it again. So in a few seconds, we are already another option. An important part of the project is the idea that it's an open source concept. The local community will be trained how to make it, and they will be free to repeat it as much as they like. Bueno, como veían recién el video, ahí les pegué el link. Ahí en el chat les dejé el link. El primer video mostraba cómo desde el 2008 en adelante ya se han caído como 8 represas en Estados Unidos. O sea, si allá se están cayendo las represas, imagínense acá en Chile, pues ese es el tema. Entonces cuando nos cuentean, así lo veo yo, ¿cierto? Una vez me tocó estar discutiendo estos aspectos y me decían que no, que ahora existe toda la tecnología disponible para hacer con la mayor seguridad para los territorios y todo. Pero cuando uno va a los datos, te das cuenta que no, que en realidad es al revés, porque mientras más heterogénea sea la caída de agua, o sea, los ríos, o sea, las lluvias ya son cada vez más inestables, ¿cierto? En menor tiempo cae más agua y esos aspectos. Esos son los que realmente afectan a la hora de tratar de controlar la caída de agua. Entonces eso ya se está viendo que es así en Chile. De hecho, la semana pasada, no más, llovió casi la mitad de lo que tenía que llover en todo el invierno, ¿cierto? Y eso no es normal. Ese tipo de escenarios en el mundo se están haciendo cada vez más común. Y eso es uno de los principales problemas de hacer este tipo de inversión, que además que es caro, que además que lo paga el Estado y que además van a ser muy pocos los agricultores beneficiados, que en general no son los agricultores que más lo requieren, ¿cierto? Aquí en Chile para mí no es una buena solución, ¿cierto? Creo que el tema va, como decía muy bien la compañera ahí, cuando en realidad la única forma de solucionar los problemas, ¿cierto? Que tienen que ver con el territorio y con el acceso al agua en la realidad de nuestro país, es justamente plantar más árboles, es justamente recuperar las comunidades vegetacionales. Miren, aquí les estoy mostrando un poco algo del territorio, ¿cierto? Claro, eso es lo que ocurre. De hecho, también el tema de la... yo te lo estoy respondiendo también al chat. El otro tema es que es lo que se llama la isoterma, ¿cierto? Y cuando tiene que haber una temperatura menor en cierta altura para que se produzca nieve, y si no, se produce agua, ¿cierto? Y eso también escurre, y eso también genera problemas de aluviones, de eh, erosión importante, ¿cierto? Desborde y todos esos problemas, además que se acumula menos nieve, es todo un tema. Y esta foto que les muestro es un poco el territorio, ya aquí estamos en la séptima región, ¿cierto? A nosotros nos gustaría que así fuese, ¿cierto? Los humanos políticos, ¿cierto? Ponen sus límites y dicen ya esto es la séptima y eso es la sexta, ¿cierto? De esta piedra para allá y de esa piedra para acá. Pero en realidad el territorio no es así, ¿cierto? No es una cosa homogénea que esté marcada y que la conozcamos así como tal, ¿cierto? Esto es una teorización, ¿cierto? Una aproximación humana de lo que sería un territorio, ¿cierto?
un mapa, ¿ya? Esto es el mapa de la séptima región y así es la séptima región. Y además había que decidir dividirse ese territorio, ¿cierto? Entonces así se separan políticamente los terrenos, ¿cierto? Y se definen ciertas comunas, ¿no? Y aquí tenemos todas las comunas de la séptima región. Pero la naturaleza tiene sus propias leyes, ¿cierto? Sus propios límites. Y resulta que estos son los tipos de sol, o sea, de tipo de suelo nada más que hay, ¿cierto? Los vertisoles, los molisoles, insectisoles, entisoles, andisoles, alfisoles, ¿cierto? Que se encuentran en la séptima región. Pueden ver que ustedes ven un mosaico de distintos tipos de suelos que nos van a permitir, obviamente, distintas condiciones de cultivos agrícolas. Estos son las distintas formaciones vegetacionales que existen en la séptima región, ¿cierto? Desde matorral bajo de altitud, herbazales de altitud, bosque espinoso, bosque esclerófilo y bosque caducifolio, ¿cierto? Podemos observar, esto era lo que había naturalmente aquí en el territorio, ¿cierto? Pero estas formaciones vegetacionales tienen pisos vegetacionales que se denominan así por la asociación que pueda existir entre ciertos árboles que son los que dominan el bioma, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros tenemos matorral bajo templano de Discaria y Berberis, o de Laretia y Berberis, o de Chuquir, Daga y Discaria, o de Acacia y Litrea, o de Notophagus y Azara, y así, ¿ya? Todas esas pisos vegetacionales distintos existían en el territorio de la séptima región. Imagínense, nosotros, bueno, a la gente que le gusta ir a la cordillera, ¿cierto? A buscar esas formaciones de bosque nativo, pueden ver cómo está lleno de notofagus, de distintos tipos de notofagus y que están asociados a otras plantas, ¿cierto? Bosques caducifolios muy ricos en biodiversidad, muy hermosos además porque son en general valles, son laderas de cerros, ¿cierto? Cubiertas de estos bosques. Y algunos lugares todavía quedan, ¿cierto? Por otro lado, estos son los distintos orígenes de suelo que se puede cultivar, ¿cierto? Tenemos suelo con sedimentos marinos, suelos rojo arcillosos, ¿cierto? La gran parte de Molina es casi puro rojo arcilloso. Poco más al sur vamos a tener eh, suelos trumados, ¿cierto? No en esta zona. Suelos aluviales, que son los que se forman por arrastre de los ríos, ¿cierto? Suelos coluviales en la cordillera que tiene que ver con la nieve, ¿cierto? Suelos graníticos más parecidos, más cercanos a la costa y así. Ya tenemos, eso lo van a ver con la profesora Estrella, ¿cierto? Los tipos de suelo que hay. Pero pueden ver cómo en la séptima región tenemos un mosaico, ¿ya? El territorio es muy rico en cosas. Estamos viendo solo la séptima región. Fíjense, este es el uso actual que se le está dando al terreno, ¿cierto? Un montón de pradera, otro montón gigantesco que son buenísimo, muchas gracias Nicolás. Por favor envíelo y no sé si el link o si lo puede subir a algún grupo, alguna cosa. Ya, está bueno, más encima así es de 4 minutos porque debe ser muy, muy buen resumen. Lo encontró en YouTube, excelente. Otras partes son matorrales, otra parte es forestal, gran parte, pueden ver ustedes, la séptima región tiene uso forestal. Y todo el valle central, ¿cierto? Que está cubierto por zona agrícola. Todo eso antes era zonas del bosque, del matorral y del bosque caducifolio. Hoy en día son solo cultivos agrícolas. ¿Ya? Cualquiera que pase por ahí por la ruta 5 se da cuenta que tiene hacia los dos lados cultivos y cultivos y cultivos y viñas y cosas. ¿Ya? Y hacia más a la costa, lleno de pinos y ni hablar hacia la precordillera, ¿cierto?
Y este es el uso actual que tiene la séptima región, cierto uso de suelo, las distintas formaciones vegetales que hubieron en la séptima región, naturalmente. Fíjense ustedes lo riquísimo que era. Yo les decía, uno habla de biomas, pero pueden haber tantas condiciones dentro de un mismo bioma. Este es el uso actual, unas partes que son cultivos agrícolas, otras son ciudades, otro es todavía un poco de matorral, otro es todavía un poco de pradera, pero es así como tenemos el territorio. Esta es en las venas naturales que tenía el territorio al principio. Ahí tenemos fuentes acumuladoras de agua, pero los seres humanos y la agricultura lograron llevar riego prácticamente a todo el territorio. Ya está la mayor parte del territorio con una condición de erodabilidad alto moderado, ¿cierto? Según dos indicadores distintos. El territorio prácticamente está erosionado en toda la parte que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y esto, señores, es lo que queda de bosque nativo en el territorio. ¿Ya? No nos queda nada más que esas pequeñas manchitas, que por suerte están protegidas, pero gran parte siguen siendo terrenos privados, ¿cierto? Gracias a los privados que algo están protegiendo, pero en general es bien triste. De hecho, esta foto es como del 2010, así que ya tenemos 11 años de atraso. Me imagino que ahora debe haber menos, aunque tal vez en una de esas haya un poco más. Bueno, eso era lo que les quería comentar, ¿cierto? Para que entendamos entonces que existe una relación estrecha entre el clima y la vegetación. El clima como modelador o modulador de la vegetación y a su vez la vegetación como nuestro gran soporte, ¿cierto?, del clima y de la precipitación. ¿Ya? Y por qué la importancia de las comunidades vegetales, de los bosques nativos y también de los cultivos agrícolas que están bien diseñados, ¿cierto? Porque hay que romper el monocultivo, aumentar la biodiversidad intrapredial y generar agroecosistemas que sean generadores y productores de servicios ecosistémicos y no monocultivos que requieran de los servicios ecosistémicos del entorno, ¿cierto? Que es lo que normalmente hay. Así que ustedes, señores, tienen una gran responsabilidad porque el ecólogo estudia las implicancias de las relaciones de los organismos y su entorno. Los ecologistas toman cosas de los ecólogos para decir qué es lo que se puede o qué es lo que no se debe hacer, ¿cierto? Pero el agrónomo es el que tiene territorio en sus manos. El agrónomo en este momento es quien tiene la mayor parte del territorio en sus manos. Cómo maneje ese territorio es la gran diferencia en qué es lo que va a ocurrir en el clima a nivel mundial, en el resto de la historia del planeta, ¿cierto? Lo que hagamos ahora en el antropoceno es lo que va a definir lo que viene en el futuro. Y si el tema es agua y servicios ecosistémicos, no nos queda otra que rediseñar, ¿cierto?, los sistemas productivos agrícolas. Esa es la llamada que hace la ciencia, basándose en cómo todos estos conocimientos e informaciones se van actualizando cada vez más, ¿ya? Quedémonos con el llamado de la FAO del 2018 a transformar todos los sistemas hacia agroecológicos y algo más vamos a estar haciendo, ¿cierto? Eso ya, eliminar plaguicidas, romper el monocultivo, ¿cierto? Eso ya va a ser un montón, ¿cierto? Ya eliminar los monocultivos de bosques, ¿cierto? Eso también va a ser un montón. Entonces, recuperando la salud de las comunidades vegetacionales, vamos a gozar de buen clima, vamos a tener
suficiente agua y en general vamos a estar bien, ¿ya? Bueno, yo no les quito más tiempo, voy a cortar la grabación.